Exactamente 25 años atrás, el mundo esperaba no solo un cambio de año, ni incluso de siglo, sino un cambio de milenio. El 1 al frente de cada año iba a dejar paso a un 2. Pero entre la esperanza y la expectativa también había miedo. Millones de personas estaban en vilo por un fallo informático que amenazaba con provocar el caos en todo el mundo. A fines de 1999, expertos en tecnología, medios de comunicación y gobiernos alertaban que los sistemas informáticos no iban a poder leer correctamente el cambio de milenio, el pasaje de 1999 al año 2000. Esta situación, conocida como el problema del año 2000 o I2K, iba a provocar errores en cálculos en millones de bases de datos de todo el mundo. Según los peores pronósticos, a partir del 1 de enero del año 2000, esta falla iba a conducir al colapso de servicios esenciales como la luz o el agua. Las cuentas bancarias podían llegar a amanecer vacías. Habría graves problemas en el transporte y en las comunicaciones, con escenarios que hablaban incluso de caídas de aviones que estuvieran en vuelo a las 0 horas. Y hasta había quienes pronosticaban guerras de contrainformación en un relato de caos. Lo cierto es que fue un fin de año de auténtica locura y los libros sobre cómo sobrevivir al I2K terminaron en la lista de bestsellers. Finalmente, aquel caos masivo no sucedió, gracias a un esfuerzo global de prevención. De todos modos, sí hubo reportes de fallos en algunos sistemas. Bueno, hoy, a 25 años de aquella histeria colectiva, ¿qué lecciones nos deja el caso de I2K? Bueno, vamos a conversarlo en los próximos minutos con dos ingenieros, justamente conocidos de la casa. Voy a saludar en primer lugar a Nicolás Jodal. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Todo bien? Buen día. A ver si nos escuchás ahí. Si no, sigo con los saludos. Miguel Bresner, ¿cómo andas, Miguel? ¿Todo bien? Bueno, no nos escucha ninguno de los dos. Tenemos nuestro propio I2K. ¿Nuestro propio I2K? No fallaron los chips, no fallaron las conexiones a internet. Falló el teléfono. Falló el teléfono, la vieja y querida sencillo, tecnología. Más sencillo lo que falló. Pusimos ahí el dial-up, ¿te acordás del ruidito ahí cuando te conectabas a internet, que no podías hacer llamadas telefónicas al mismo tiempo que te estabas conectando? Y lo mufamos. Sí, me parece que sí. Bueno, ya enseguida, a ver ahí, probando. No. Vamos a tratar de solucionar nuestro propio I2K y enseguida volvemos. Alquilá rápido y seguro con la nueva garantía de alquiler de Berkeley Uruguay Seguros. Ahora es más fácil acceder a esa vivienda que tanto querés, con amplia financiación para el cliente y sin costo para el propietario. Elegí tu nuevo hogar, solicitá cotización con tu corredor de confianza y contá con la garantía de una de las corporaciones líderes a nivel mundial en seguros. Consulte también por garantía de alquiler para locales comerciales. Berkeley Uruguay Seguros. Futuro más seguro. En perspectiva, más que un programa, más que una radio. Un año de desafíos y éxitos, sintiendo que nuestros socios están en buenas manos. Gracias a todos nuestros acompañantes y a todo el equipo de SECOM. Para todos, feliz 2025. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Ahora sí, probando. 1, 2, 3. Sí, solucionamos nuestro I2K, nuestro propio I2K. Vamos a saludar, en primer lugar, decía, a Nicolás Jodal, CEO de Genexus, amigo conocido de la casa. Nicolás, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, estoy mirando acá en Punta Este
el mar en un hermoso día y me hiciste poner nervioso, recuerdo de todo me había olvidado completamente como había vivido el 1 de enero del año 2000, después te lo cuento. Después me lo contás, sí, entonces te hicimos así, hacer un poco de historia, de repaso. No, bueno, totalmente. Sigo con el saludo. Miguel Bresner, ¿cómo andás, Miguel? ¿Todo bien? ¿A Miguel que lo agarramos corriendo? No, supongo que no. A ver, 1, 2, 3, Miguel probando. No hay caso. La comunicación no quiere funcionar, la tecnología... Estaba porque estaba... Sí, lo teníamos ahí, pero el tema es para la salida al aire. Nosotros lo escuchábamos a ustedes, ustedes nos escuchaban a nosotros. Era un tema con nosotros. Bueno. Nicolás, arranco contigo entonces, y ahora, ahora mientras logramos restablecer la comunicación con Miguel. Para comenzar, a ver, ¿te parece si viajamos ahí a ese 31 de diciembre que mencionabas? 31 de diciembre de 1999. Primera pregunta, diría, ¿cómo era el mundo de la informática en aquel momento? ¿Qué servicios estaban informatizados en ese momento? ¿Cuán extendido estaba lo que tenía que ver con efectivamente la informática en cuanto a, servicios que afectaban en el día a día también, ¿no? No, yo ya creo que ya en esa época la mayor parte de los sistemas eran críticos, es decir, la mayor parte de las cosas que se usaban eran críticas. Si no andaba la computadora iba a haber problemas, eso era claro. Yo lo que me acuerdo mucho es cuando empecé a escuchar de esto. Yo escuché hablar del problema de 2000, poner en el año 92, 93. Y lo veía con mucho escepticismo, ¿viste? Como decía, este tipo están vendiendo humo, me están vendiendo miedo, venden miedo porque decían, hay que reescribir todos los sistemas, por este error hay que reescribirlo todos los sistemas. Y la verdad que lo vi como que era lo empecé viviendo como una tremenda exageración, y después me fui metiendo en el problema, y no era ninguna exageración, era un tema que había que prestarle mucha atención, ¿no? Sí, ahí, me vas a enseñar, ¿sí? ¿Ya está Miguel? ¿Sí? ¿Ahí, ¿Me Miguel? escuchan? Sí, ahora sí, ahí solucionamos. ¿Vos tenés algo para acotar ahí, para situarnos en este diciembre del 99? ¿A vos te pasó lo mismo que a Nicolás? ¿También pensaste que al principio...? Primero, Nicolás tenía toda una base instalada muchísimo más grande, infinitamente más compleja de la que en ese momento teníamos nosotros. Yo lo que recuerdo sí es que entendía que había un problema, pero me parecía una exageración. No tenía el día a día de ese nivel de detalle que tiene Nicolás con su red de gente que usa la herramienta. Claro. Pero los sistemas eran complejos igual, lo hizo mucho más complejos y tenemos más herramientas, pero no era que en el 99 no había nada. Todo lo que hoy tenemos de funcionamiento desde el punto de vista de procesamiento, de BPS, salud, pagos, facturación, todo eso existía y existía en todo el mundo. Está bueno recordarlo, porque uno a veces pierde la perspectiva. Se ha acelerado tanto y hoy en día estamos tan informatizados, digamos, que es bueno recordar. Entonces, incluso acá en nuestro país había todos estos servicios que estás mencionando, estaban informatizados. Totalmente. O sea, no es impensable las grandes empresas sin facturación. No había facturación electrónica, pero había facturación de computación, había cuentas corrientes, había inventario, había todas las empresas del Estado. O sea, era impresionante el mercado, digamos. Obviamente es distinto que ahora, pero desde el punto de vista de usuarios no faltaban. Claro, en los 90, con el Windows 95, el 98, estaba llegando más al público general seguramente, pero en las oficinas y en los gobiernos ya estaba muy presente, muy informatizado. Lo que más afectaba eran los grandes sistemas hechos en máquinas, lo que se llamaba mainframe, que eran grandes máquinas de IBM más viejas, ¿no? El otro hecho sí que parece de otra época es la causa raíz. ¿Por qué pasó esto, no? Ahí va, vamos a eso. La causa raíz, la mirás ahora y dices, es increíble, pero era antes, almacenar datos era muy caro. Entonces uno trataba de comprimir los datos. Entonces, por ejemplo, si vos ponías 1992 o 1960, siempre el 1900 se repetía. Entonces, en vez de almacenar en el año
poner 1960, ponías solo 60 y te ahorrabas 2 dígitos. Esa era básicamente una de las razones, ¿no? Entonces Es la razón. Es la razón de este problema, digamos. Es lo que explica. La razón era porque era tan caro almacenar los datos. Fíjate que ahora estamos en la época que almacenamos todo tipo de video, todo tipo de cosas, ¿no? Digamos, es decir, hoy parece una cosa tan absurda, ¿no? Pero era la tecnología de esa época, ¿no? Es decir, a ver, para que te hagas una idea, tener una computadora con 256K de memoria era un lujo. O sea, no en los 99, en los 80 y pico. O sea, el almacenamiento o sea, hoy lo que sobra y es infinito es capacidad de proceso y almacenamiento. Esa es la gran diferencia tecnología con esa época. Cuando había poco recurso de almacenamiento, había que programar de una manera diferente y usar lo mínimo posible. No quiero pensar cuántas veces escribiste el lenguaje de máquina, Nicolás, al principio de la computación. O sea, ahorrábamos hasta el último byte. No. El ingeniero mejor era el ingeniero que ahorraba más. Es decir, cuando decía, este tipo es un monstruo, lo que a vos te refería, que conseguía comprimir las cosas mucho. Y esos 2 dígitos cambiaban mucho. Mucho dinero. Pensá cada vez que hablas la fecha en con programa, no es 2 una vez, es 2 por n. Eso que dice Nicolás me pareció muy gráfico, ¿no? Entonces el mejor ingeniero era ese, el que te hacía ahorrar más en ese tipo de cosas. Y obvio, las computadoras, escuchame, tener 5 megabytes en un disco removible, en un mini computador, era un hito. Claro. O sea, 1 gigabyte de disco que ya existían en aquella época medía 1 metro de alto por 20 por 20 centímetros. O sea, hoy 1 gigabyte entra en la camisa de que uno lleva puesta, en el bolsillo chico. Es decir, la UTE corría sus sistemas en computadoras que son mucho menos poderosas que mi teléfono que tengo ahora, ¿no? En eso corría el sistema de la UTE. Claro, entonces, viste, siempre nosotros recordamos, esos eran de verdad, ¿no? Esos eran machos, ¿no? Digamos, lo que programaban en eso, ¿no? Claro. Entonces, lo que no sé si quedó del todo claro era que el error era que cuando pasara del 99 al 00, las computadoras no iban a entender 2000, sino que iban a entender 1900, ¿no? Porque el 19 del 1900 ahorraba. Exacto. Porque no estaba en 1900. Ahora, ¿a ustedes les llamaba la atención que eso, o sea, era esperable para lo que era la informática en aquel momento? Quiero decir, porque hay quien puede preguntarse, bueno, ¿cómo es posible que este error estuviera presente en los sistemas informáticos a fines del siglo XX, ¿no? Y no Pero era... no estaban presentes... hoy en computación todavía tenés sistemas que fueron hechos hace 10 años. En el 99 tenían sistemas de los 80. No, claro. A ver, para que tengan una idea, los sistemas duran más que lo que se piensa. Increíblemente, lo que tienen es una vejez decrépita, pero hay sistemas que fueron escritos. Mira, nosotros ahora estamos trabajando con un sistema, para reescribir un sistema en Japón, en un lenguaje que ya no se usa más, de los únicos que quedan que lo sabían están todos jubilados, y que fue escrito en la década del 70. Es un banco importante que sigue corriendo ese sistema, porque el sistema sigue funcionando. Y no es un caso específico de ese banco Japón. Hay muchos en el mundo que siguen haciendo eso. Es decir, un sistema, una vez que entra en producción, tiende a tener una vida extremadamente larga y una vejez decrépita. A ver, en una institución de educación pública, hace 5 años atrás o 7 años atrás, tenían sus sistemas todavía en la S400. Claro. ¿Qué sería para nosotros, para los legos? Una cachila. ¿Pero una cachila de cuándo? ¿De los 90? Principios de los 90. ¿Está? O sea, miren que los sistemas, una vez que andan, y más cuando están haciendo algo como liquidación de sueldo y nadie lo modifica, pueden quedar viejos, ¿eh? O sea, hoy todavía que se usa en algunos lugares del mundo, busca gente que sepa COBOL, y el COBOL no debe ser enseñado en facultad, no sé, por lo menos hace 30 años. Sí, ibas a decir. El otro tema es, a los ingenieros nos da mucho miedo corregir programas. Es decir, porque vos siempre tenés la enorme duda
de yo corrijo esto y qué rompí. Claro. Es decir, un programa es algo tan complejo que vos tocas algo y qué rompiste, ¿no? Por ejemplo, en el Shuttle, ¿se acuerdan del Shuttle espacial de Space Shuttle Sí. de la NASA? El que explotó aquel. Exacto, entre las cosas que estudiaban los astronautas, que tenían cómo manejarlo y demás, tenían un librito que tenían que estudiar lo que son los errores que tenía el sistema, que los programadores ya sabían que estaban, pero que no se animaban a arreglarlo. O sea que el riesgo era generar un efecto dominó, tocar acá para solucionar esto y siempre que se te venga abajo todo. Cuando vos tocas sistemas complejos, tocas una cosa y no sabes lo que pasa. Para nosotros es una gran enseñanza de vida después, ¿no? Entonces vos después a veces ves discusiones políticas o visiones que dicen hay que arreglar esto, hay que tocar esto, y nosotros como ingenieros siempre nos quedamos las dudas, sí, tocas esto, ¿y cuántas cosas rompiste? Claro. Nicolás decía que cuando empezamos la charla, esto de, bueno, al principio empecé a escuchar y dije, no, esto no da para darle mucha bolilla, ¿no? Esto están asustando. La histeria. Pero después empezaste a preocuparte, digamos, ¿no? O a empezar ¿Qué es lo primero que recordás así de que se empezara a mencionar y que se empezara a decir, bueno, che, hay que hacer algo en serio con este tema? Mira, nosotros ya teníamos GeneXus que se usaba en más de 30 y pico de países. Entonces empezamos a decir, bueno, mira, vamos a ver si los sistemas que hacemos con GeneXus funcionan bien ese día, ¿no? Digamos, entonces, yo qué sé, ponerle como 4 años antes empezamos a hacer nuevas versiones de GeneXus que tenían ya ese control para asegurarnos de que eso no hubiera problemas, ¿no? 4 años antes. Como 4 años antes ya empezamos a decir, bueno, si este es un buen punto, digamos, si no anda, puede haber problemas, ¿no? Claro. Sobre todo con nuestros clientes, ¿no? Fue toda una preocupación nuestra, que siempre tenés el problema, que vos podés hacer una nueva versión que arregla el problema. Lo que te puede pasar es que el cliente no instaló la nueva versión. ¿No entendés? Claro. No depende de vos, no lo controlás todo. Entonces, ahí empezamos, y la verdad que terminamos en un increscendo de que nos fuimos a dormir después de festejar Año Nuevo con la tranquilidad de que habíamos hecho todo para nuestros clientes y que ninguno de nuestros clientes iba a tener ningún problema. Eso fue el 31 de enero y nos duró... El 31 de diciembre, no me cuentes más. Bueno, dale. No me cuentes más, porque quiero saber, Miguel, vos en tu caso, a ver, ¿cuándo le No, a ver, nosotros no le diste? Era distinto. Sí. Yo te digo, yo creo que, digamos, son casos muy distintos donde Nicolás y GeneXus generan una herramienta de programación que es una responsabilidad muy grande, y entonces obviamente no te olvides que los que estamos en tecnología sabemos que muchas cosas están muchos años antes que sean Vox Populi de tapa de diarios. En mi caso en particular, yo siempre, a mí me causa mucha gracia el apocalipsis a veces de alguna gente sobre ciertos temas, ¿está? O sea, ahora estamos con que cuando esté la AGI, o sea, la inteligencia artificial no generativa, sino la general, va a destruir el mundo y van a matar a los humanos. Entonces está todo el mundo haciendo cosas apocalípticas de esa discusión. Y yo en general creo que el hombre tiene mucho que ver, y obviamente en los lugares más responsables había gente que estaba revisando esto y corrigiendo, por eso no pasó nada. Y yo te decía, cuando empezó yo me reía mucho porque me fascinaba que todo el mundo contrataba especialistas, auditores en Y2K, ¿tá? Y se generó un negocio multimillonario en el mundo, de que era, ya por las dudas, viste, vamos a pedir una auditoría a ver qué diga que está bien y que ninguno de nosotros tiene responsabilidad si algo pasa. Y siempre me pareció que existía el problema, no me cabe la menor duda, era serio, pero hay que confiar también que la mayoría que está en esto hace las cosas bien, si no el mundo no funcionaría. O sea, el concepto apocalíptico que va a terminar todo y se va a caer y que la gente compró cosas, o sea, se exagera siempre, y hay gente que sigue, hay gente que hoy se está comprando casas con búnkers por si hay una guerra. Sí, bueno, eso cuando veía los relatos de lo que significó y del impacto que generó, yo lo decía hoy,
te hace acordar a mucho de lo que vivimos recientemente con el COVID, ¿no? Pero hay relatos de la gente corriendo por las dudas a abastecerse al supermercado. Hay algunas casas que empezaban a construirse con búnker porque se temía que esto iba a generar tal caos, ¿no? Que vaya a saber qué podía venir. Una guerra, se iban a tratar de aprovechar infraestructuras críticas de un adversario. Estaba también el temor del avión. Hoy más temprano leíamos el testimonio de un oyente que decía que él había sido piloto en un vuelo a las 12 de la noche, efectivamente, y que tenían toda una serie de instrucciones, porque ese era un temor, ¿no? ¿Qué pasaba si te agarraba este desperfecto y el avión se caía? Pero también lo de las cuentas bancarias era muy presente. ¿Qué otra cosa recuerdan ustedes de eso que se instalaba como gran temor? Bueno, también hay una forma de generar esto, que hay gente que vendía mucho, no solo consultoría, sino que venía y decía, bueno, acepte todos los sistemas de vuelta. Ajá. Lo cual también era muy razonable. Entonces, claro, yo siempre lo vi también como un gran esfuerzo comercial de mucha gente que se subió al tema, ¿no? Uh-huh. Pero en retrospectiva estuvo bien ese pánico exagerado. Ah, estuvo bien. Bueno, pero me quedé... Yo creo que sí. Me quedé en... dicen... Que me había ido a dormir... En que te habías ido a dormir tranquilo, con total tranquilidad. Me fui a dormir, me acuerdo, con mi familia, brindamos, me fui a dormir, la tranquilidad me duró hasta las 7 de la mañana. ¿Qué pasó? A las 7 de la mañana me llama Laura, mi secretaria, me dice, tenemos un cliente en Polonia, que le había llegado primero el año 2000, había ido a trabajar, y no le funcionaba GeneXus. Es decir, ¿qué es lo que nos pasó? Nosotros nos preocupamos de que funcionara todos los sistemas que hacíamos con GeneXus. Pero la verdad que no le dimos tanta importancia a si GeneXus en sí funcionaba o no. Y GeneXus tiene un sistema de protección para que no te lo pirateen. Uh-huh. Y ese sistema dejó de funcionar. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Los sistemas que usaban con GeneXus andaban perfectamente, no tuvo ni un problema en el mundo con eso. El problema es que la gente venía a trabajar, se perdía la máquina y quería entrar a GeneXus y no podía entrar a GeneXus. Y ahí te estaban llamando entonces, cortando todo el 1 de enero. Tuvimos la suerte que fue un tipo en Polonia a las 7 de la mañana, digamos, que fue a trabajar el 1 de enero, a nosotros nuestro horario era a las 7 de la mañana, pero que fue a trabajar, debe haber sido en la tarde en Polonia, que fue a trabajar y nos alertó del problema. Así que vivimos todo el 1 de enero con una tremenda, digamos, todos trabajando, todos llamando, digamos, tratando de arreglar el problema. Al final de la tarde estaba arreglado, ¿no? Ah, bueno, bien, lo solucionaron fácil, digamos. Pero nos quedó el recuerdo de que las cosas malas pueden pasar, no todo se puede prever, y lo que es importante es reaccionar rápido al problema, ¿no? Vos decís lo solucionaron fácil, lo solucionaron rápido. No sé si fácil, ¿no, Nicolás? Fácil no. Lo solucionamos con mucho susto y mucho trabajo. Además fue como una cascada, ¿no? Laura me llama a mí, yo llamo a Milano llama al otro, y así, digamos, fuimos llamando un montón de gente cada vez más. Al final estábamos todos trabajando el 18 de julio, era en esa época, 18 de julio y Mina, los únicos que estábamos trabajando eran nosotros tratando de arreglar el lío que nos habíamos metido. ¿Se acuerdan en qué estaban hace 25 años cuando nos aprontábamos para el cambio de milenio? A fines de 1999, cuando se aproximaba el salto en el calendario, el mundo temía un colapso global debido al I2K, un fallo informático que podría haber afectado montones de servicios. Se hablaba de afectaciones en servicios básicos como la electricidad, el agua, de cuentas bancarias que podían quedar vacías, de fallos en el transporte que hicieran colapsar los distintos sistemas. Bueno, finalmente aquel caos masivo no sucedió gracias a un esfuerzo global de prevención. De todos modos, sí hubo en aquella época algunos reportes de fallos en algunos sistemas. Hoy, a 25 años de aquella histeria colectiva, como la denominamos, bueno, ¿qué lecciones nos dejó el caso de I2K?
De eso estamos conversando esta mañana con dos ingenieros, amigos de la casa, Nicolás Jodal y Miguel Bregner. Gastón estaba recopilando mensajes, ¿no?, de oyentes que cuentan sus distintas experiencias, sus distintas situaciones. Sí, porque nosotros tenemos unos cuantos oyentes que trabajan y trabajaban ya en esa época en TI, sino también algunos que eran usuarios. Por ejemplo, Mónica, que trabajaba en un laboratorio de análisis clínicos, dice teníamos todo computarizado y que ella estuvo de guardia entrenada para resolver los posibles inconvenientes ese mismo 31 de diciembre del 99. Mira. Walter dice, ese año no dimos licencias en enero. Bueno, puede tener que ver con, había otro oyente que apuntaba, ¿no?, que en varias oficinas públicas, por ejemplo, no se había dado licencia en los primeros días de enero para que estuviera todo el equipo pronto para trabajar así en caso de emergencia. Y bueno, ahí tenía que ver entonces con eso, ¿no?, tomar todos los recaudos correspondientes. ¿Ustedes recuerdan algo de eso? Bueno, la licencia, Nicolás, en tu caso la licencia la tuviste que empezar seguro a partir del 2, por lo menos, después de lo que te habías mandado en la jornada del primero. Duró muy poco la licencia. No habíamos tomado una política así, pero en general todas las personas claves estábamos, ¿no? Digamos, es decir, no era general que cualquiera no sepa ir, pero estábamos todos en Montevideo y era un mundo mucho menos conectado, no se podía trabajar remoto ni nada por el estilo, así que lo que habíamos hecho es que podíamos estar en licencia, pero teníamos que estar en Montevideo. Claro, recién vos decías, bueno, nos empezamos a llamar, claro, y hay una oyente, María Luisa, nos decía, recuerden, no existían los grupos de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Donde uno hoy en día pudiera poner, che, tenemos este cliente, ¿no?, que tiene este problema en Polonia, ¿quién lo resuelve? ¿No? Yo estoy en la playa, pero tranqui que agarro la computadora y me pongo a trabajar en él, ¿no? Éramos esclavos de diferente manera. A ver, ¿cómo? Dependíamos ahí enteramente que claro, teléfono mediante. Dependíamos de otros mecanismos, pero existían, o sea, el teléfono se usaba, ¿no? Te mandaban un audio y recibís otro audio, después te mandaban, vos sabés cómo le llamo yo al celular ahora, el walkie-talkie de los jóvenes, o sea, volvimos 200 años atrás, hacemos walkie-talkie, pero, o sea, yo creo que en esta situación, una cosa que dijo Nicolás, que el ruido fue muy importante, el ruido, digamos, el miedo, a veces hace que todo el mundo se ponga en alerta y lo que demuestra es que que en general se resolvieron antes los problemas. Si todo el mundo hubiera dicho esto no va a pasar nada, no va a pasar nada, hubiera pasado una debacle. O sea, después se exageró, pero digamos, pero la gente en general hacía guardias, o sea, en computación. No era que hacías como llama análisis remoto y te conectabas remoto para ver qué estaba pasando. En general había guardias en los centros de cómputo, en los lugares digamos, en los bancos, en todos lados había guardias, o sea, en general, no era que dejaban todo, y más claro. en esos días, ¿no? O sea, claro, trabajar en ese momento, que te tocara ahí una fecha como esta, no era tampoco algo tan excepcional. Es interesante eso que decís, nos olvidamos de que era ser guardia, ¿no? Hoy en día puede sonar así como una cosa muy antigua, pero en aquel momento era parte de la tarea en algunos servicios, ¿no? En algún tipo de servicios de este porte. Gastón. Dejaste vos como colgada la pregunta, Romy, de cómo fue ese trabajo colectivo, mundial, para tratar de corregir este error, de prevenir las posibles consecuencias. ¿En qué consistió ese trabajo? ¿Pueden contarnos al respecto, Miguel? Sí, claro, es un trabajo de cirugía, prácticamente, de arqueología, ¿no? Estar mirando cada uno de los sistemas, a ver qué problema tienen, ¿no? Digamos, dónde se está consultando, dónde hay una consulta por fecha. Entonces, en todo lugar que se hace una operación con fecha, buscarlo y encontrarlo, ¿no? Uh-huh. En todos los programas que había, era una arqueología importante, ¿no? Hoy se lo preguntaríamos a ChatGPT y le mandaríamos el fuente a ChatGPT o a Gemini o a cualquiera de los existentes y el 70% de ese trabajo ya hubiera estado hecho. Claro. Buscame todo lo que tenga fecha que me pueda complicar a partir de... Claro. Entonces era la verdad que era un trabajo minucioso, un trabajo viste, y podía dar que algún lugar no lo encontraras, ¿no? Digamos, fue un trabajo así muy minucioso, de mucho cuidado. ¿Los países como tal tomaron precauciones más globales y se empezó a hablar de esto en otro tipo de escenarios donde había intercambio entre países?
Bueno, sí, había, a ver, sobre todo, en temas militares era muy importante el tema, porque vos de repente tenés un misil nuclear que tiene un programa, en términos militares en general son mucho más conservadores que nosotros, y en la parte privada, y podía haber mucha preocupación de que pasaran sistemas muy viejos y que pudieran explotar en algún momento, ¿no? Sí, había preocupación, creo que había una especie así. Si sale un misilazo, no te preocupes, que fue por el año 2000. Miguel. No, a ver, yo no me acuerdo, o sea, yo estoy pensando en el caso de Uruguay, en sistemas como los despachos de carga, ese tipo de cosas que tienen equipos que controlan otras cosas, que no hacen producción de digamos, administrativo comercial, y que obviamente muchos de ellos estaban también programados con lenguajes anteriores, y que podía pasar que se trancaran, pero yo te diría de que había una alerta tan grande y se escribía tanto, hojas y artículos, porque a pesar de que había mucha difusión de material y de cosas que salían, estaba todo el mundo alerta, y bien o mal somos todos, digamos, en el mundo responsables de lo que hacemos. Entonces, o sea, yo creo que los gobiernos estaba bien que se asustaran, estaba bien que revisaran las empresas grandes, ni que hablar, que tenían grandes clientes, y después estaban los que hicieron consultoría y que también ayudaron. O sea, mirado en perspectiva, el ruido fue gigante y los problemas menores. Pero más vale ruido y que no haya problemas que no ruido y que sí haya problemas. Sí, porque acuérdense, hace unos meses cuando cayó un sistema, cayeron un tema de un update de software, quedaron trancados no sé cuántos miles y miles y miles de sistemas en el mundo. Aeropuertos afectados, ¿no? Atrás. Pasó de todo, sí. Claro. Todas las computadoras colgadas en aeropuertos, en oficinas y demás. O sea, nada de eso pasó, por suerte. De alguna forma vos lo que decís, Miguel, es eso, una lección positiva dentro de todo es, bueno, la prevención y el trabajar en la previa, con lo que decía, ¿no? Entre otras cosas, esto de las consultorías. Pero ustedes lo aplicaron, digamos, a partir de ahí, ¿tomaron alguna experiencia o alguna medida en particular de incorporarlo, por lo menos en el... No, mirá, sí. La gran diferencia entre cómo se desarrollaban sistemas en esa época y ahora el probar los sistemas, lo que se llama el testing, es muchísimo más importante que en esa época. Ajá. Es decir, que en esa época más o menos el responsable de probar que el sistema estuviera bien era el que había hecho la programación. Es decir, había alguien que había programado algo y después venía el tipo y decía, bueno, vamos a probarlo si anda, probaba 2, 3 casos de prueba, ¿viste? Y con eso andaba. Hoy hay todo un conjunto de empresas y es una profesión el probar los sistemas, ¿tá? Es decir, claro, hay alguien que lo programa y alguien que lo prueba. Es algo parecido a la auditoría en contabilidad, ¿viste? Digamos, alguien hace algo y otra persona diferente chequea que esté bien hecho. Ahora, también hay una diferencia importante, es que antes de repente hacías una actualización cada 2 años, ¿ok? Ajá. O cada año y medio, porque era todo, no, o sea, hoy en día se hacen muchas, no sé si les llamaría mini actualizaciones o micro actualizaciones, mucho más, porque el sistema está todo el mundo trabajando en línea, está todo el mundo interactuando, o sea, hay mucho más actividad. Entonces eso hace que el testing sea mucho más fundamental y que no es un testing todo o nada. O sea, vos ves cada tanto que te aparece hay que hacer upgrade porque hay un riesgo de seguridad que queda resuelto. Eso hace 30 o 25 años atrás no pasaba de repente 4 veces en el año. En otras palabras, vos lo mirás así y decís qué brutos que éramos, ¿no? O sea, perdón, ¿qué dijiste, Nico? Qué brutos que éramos unos brutos, digamos. Es decir, éramos, claro que éramos. Lo que pasa es que no teníamos las herramientas de hoy. ¿Qué vivo? Con infinita... si quieren ir yendo a las lecciones, eso es algo que nos va a pasar. Dentro de 25 años van a venir otros y van a decir, qué bruto que era Miguel Leti y por joder cómo hacía el sistema. Es decir, esa sensación de qué brutos que éramos va a ser constante. No es que antes éramos brutos y ahora no somos más. Simplemente somos menos brutos, pero dentro de 10 años va a ser muchísimo menos brutos que nosotros.
Sí. Un hecho que de alguna forma Pero queda... perdónamelo, sí, Cita, dale. déjame decirte Sí, una sí. cosa. Otro gran cambio que hay es que en la industria electrónica se fabrican hoy CPUs como las de Nvidia y etcétera, que tienen una velocidad y una potencia inimaginable, pero así absolutamente, ni estando totalmente borracho, ni cosa alguien podía haber imaginado, ni el que predijo la ley de Moore, ni todo eso. Entonces hoy en día muchas cosas se terminan resolviendo también porque cada vez hay CPUs más rápidas. Entonces la eficiencia a veces es menos importante cuando hay CPUs rápidas. No te hablo en la elite, pero en la programación en general, ¿no? Por lo que están diciendo, bueno, entonces como que estamos más pertrechados o todo ha cambiado tanto que una histeria de este tipo por un error de este tipo no va a volver a suceder. Después Claro podemos comentar que va a volver a suceder. eso. Ah, sí, claro. A ver, No tenga duda. A ver, nos va a volver a suceder en el mundo te interconectado. estamos escuchando ahí un poquito mal, Nicolás, a ver. A ver, me muevo. Seguro que nos va a volver a suceder. Y decías por la cuestión de la hiperconexión, decías. Es de la hiperconexión y la hiperdependencia de todo. Simplemente que va a ser otro problema que todavía no sabemos cuál va a ser. Pero yo te doy un ejemplo. Sí. Te doy un ejemplo. Hay una discusión en el mundo si la inteligencia artificial va a matar al hombre. ¿Ok? Mucha gente puede decir están delirando, pero es una discusión que en algún momento va a haber que estar arriba de cómo son los ciertos tipos de sistemas, a ver qué riesgo tienen. Hoy no está ni previsible eso, o sea, porque la mayoría de las cosas que se están previniendo para dentro de 10 años no las ves hoy. Y puede cada uno discutir a qué distancia estamos de que eso pueda pasar y que el hombre, etcétera. Pero después, o sea, ayer yo escuchaba un podcast que alguien decía, algunas de las predicciones que se hacen hoy es cuando no hay herramientas para ver lo del mañana. Imagínate que cuando empiece el primer avión y alguien hubiera dicho, no, va a haber 100 millones de personas al día que se mueven en aviones, y hubieran dicho, para un minuto. Y la seguridad, claro, la seguridad es cuando tengas el avión, ¿entendés? O sea, hay todo un tema que siempre va a haber estas discusiones porque está yendo al mañana. Es otro tipo de discusión, ¿no? Un colapso así de que un pequeño error, o más, ni siquiera, no sé si esto calificaría de error, ¿no? Era algo que se armó así porque no era como funcionaban las cosas en ese momento. Pero hoy en día quizás, aparte de lo que decimos, Miguel, hay una cultura de planificar más, o sea, de pensar más a futuro, como en ese momento no se pensó, bueno, en 50 años esto va a ser un problema, ahora hay una cultura de estar más atento a esas pequeñas cosas. Pero yo te digo, este ejemplo que hubo con los aeropuertos, era impensable. ¿Qué probabilidad tenía que pase una cosa así? Sí, eso fue aparte fue un problema en un proveedor de ciberseguridad, ¿no? Ni siquiera era un... A ver, vamos mejorando, pero siempre te encontrás con problemas nuevos, ¿viste? Es decir, en informática hay una cosa que se llama shit happens, ¿no? Es decir, que te metes en lío. En lío nos vamos a meter. Pero a ver, yo recuerdo un día en Ceibal 50.000 máquinas dejaron de funcionar el mismo día. No una, 50.000. Ahí y no era el I2K. No era el I2K, era un error de programación nuestro. Ajá. Yo tengo una muy graciosa que es el día que anuncié en la conferencia de prensa la aplicación de coronavirus y la estaban mirando 1,5 millones de personas y le dije, vayan y bájenla. Lo primero que pasó es que se cayó el servidor. Claro. Suele pasar. No, pero me quedaba conectada con lo que señalaban, ¿no? También imagino, capaz que hoy tenemos más claro, me parece, esta hiperdependencia que tenemos de la tecnología, lo tenemos como más procesado, más interiorizado. Me da la sensación, no sé, las veces que se ha caído WhatsApp todos colapsamos, ¿no? Y es como que se paraliza el mundo porque no tenés forma de comunicarte, ¿no? Con el resto. Pero en aquel momento, imagino que no éramos tan conscientes de esa hiperdependencia, digamos. Claro, eso va creciendo, ¿no? Eso va cada vez es peor, ¿no? Digo, cada vez peor no, cada vez es mejor, pero con esa parte mejor siempre hay un lado malo. Sí, cuando ves el costado malo es que te preocupás más porque decís, bueno, exacto, ya está, no tengo forma de salir de esta dependencia de la tecnología. Lo que te puedo decir es, no nos va a pasar lo mismo, pero nos va a pasar otra cosa. Totalmente de acuerdo. Bien. ¿Les quedó algo para comentar?
Feliz año. Muchísimas gracias, me hiciste acordar de cómo viví esa época. Bueno, a los dos muchísimas gracias por atendernos además en esta jornada especial. Hay oyentes también que les despertó eso, la reminiscencia o se trasladaron a 25 años atrás y cómo lo habían vivido, ¿no? Mira, ponele, Pablo recuerda que en un sanatorio por un tiempito los niños nacidos en el 2000-2001 aparecían en las historias clínicas electrónicas como que tenían 100 o 101 años. Ahí el error de ese que los tomaba como nacidos en el 900, ¿no? Exacto. Sí. Ahora después buscamos algunos otros de los testimonios y los compartimos porque están bien interesantes. Bueno, Miguel Bressner, Nicolás Jodal, gracias a los dos. Un placer conversar con ustedes en el último programa de 2024, que nos hayan recordado lo que significó y qué tan lejos o qué tan cerca estamos de algo parecido a futuro. Volvemos a conversar con ustedes en cualquier momento. Muchas gracias. Un abrazo. Feliz año, Miguel, nos reencontramos. Muchas gracias, feliz año a ustedes, feliz año Nico, nos estamos viendo. Gracias, chao. Un abrazo. Abrazo. Chao.